Bueno, gente, decidimos salir porque paró la lluvia. Hace 4 días encerrados que estamos. Yo todavía tengo el oído inflamado. No se me va, pero está mucho mejor. Salimos a recorrer un poquito lo que nos dé antes que empiece a llover de vuelta porque está todo nublado. Y ahí atrás tenemos un museo, uno de los museos más grandes de minería, pero está cerrado porque tenemos una suerte en Oro Preto. No sé qué nos pasó. Tanto que queríamos venir a Oro Preto desde que estábamos en Bombiña, está todo cerrado. Llueve, Daniela con el oído jodido. No. Pero bueno, acá por detrás tenemos una capilla y eso es lo que le mostramos ahí abajo la otra vez. Uno de los museos, la Plaza Tiradentes. Allá tenemos una capilla que con suerte parece estar abierta, a ver si la podemos ver. Y aquella que está abajo, que la que realmente tenemos ganas de ir a ver, es la iglesia matriz Nuestra Señora del Pilar, que es una de las que más oro tiene de todo Brasil. Oro Preto tiene muchísima historia. Le voy a contar una breve, muy resumida historia de lo que es Oro Preto, que fue fundada en 1711 como Villa Rica en realidad. En 1720 fue elegida como capital de la nueva capitanía de Minas Gerais. En 1823, después de la independencia de Brasil, recibió el título imperial conferido por Pedro I de Brasil, convirtiéndose oficialmente en la capital de Minas Gerais. Ahí se le dio la denominación Ouro Preto. ¿Por qué Ouro Preto? Bueno, porque cuando descubrieron el oro que había acá, estaba cubierto con un mineral totalmente negro. Cuando se lo abría, adentro era puro oro. Lo que vemos ahí atrás es la Plaza Tiradentes. Este es el centro histórico de la ciudad. ¿Y por qué se la llama así? Se llama Tiradentes en conmemoración a la persona que a fines del siglo XVII mataron y ahorcaron acá por la independencia de los mineros de la corona portuguesa. Como pueden ver, piedras y oro no falta en ninguno de los locales acá en el centro histórico de Tiradentes. Dije el otro día que era muy difícil andar en vehículo acá, en moto, caminando muy complicado también. Vamos a correr, ¿no? Por las dudas. Miren lo que es esta calle. Está allá arriba y si te viene un auto de frente, porque son todas doble mano, todas van para cualquier lado. Así que si vas para acá y te encontrás con un auto de frente, tenés que volver, darle espacio. Ay no, es muy complicado. En auto es fácil, ¿no? En la moto fue difícil hacer una maniobra para atrás, para atrás, para atrás, sí, y bajar. Y si llueve, peor si llueve, porque es todo piedra. Y llegamos a la iglesia Nuestra Señora del Pilar. Qué inmensa. Miren lo que es esta iglesia, todo el oro que tienen ahí adentro, 400 kilos de oro. Es la segunda iglesia más importante de Brasil y una de las que más oro tiene en el mundo. La iglesia matriz Nuestra Señora del Pilar es uno de los más importantes ejemplos de la arquitectura barroca en Ouro Preto y en Minas Gerais. Es una de las edificaciones católicas más conocidas de las que fueron construidas durante el ciclo de oro en Brasil en el siglo XVIII. Es una explosión del arte barroco, cuyo diseño pertenece a Antonio Francisco Pomal, maestro y tío de Alejandrino, y fue entallado por Francisco Javier de Brito. La decoración del techo fue terminada en 1750 por João de Carvalhais. Muestra 15 escenas bíblicas a través de un juego de relieves para dar una sensación profunda. Porque la primera vez, así que vemos tantas personas que nos miran, extraño, como que realmente no somos de acá, ¿se dan cuenta? Estos gringos, como dicen los argentinos, estos gringos. Estos gringos también le dicen acá a los extranjeros. En Brasil a los extranjeros les llaman gringos. El motoquero sacándole foto a la moto de la iglesia. Es toda una controversia ver tanto oro ahí adentro en una iglesia y por ahí tanta pobreza en la calle. Hay una parte que no le estamos contando todavía, que es la parte de la esclavitud. Toda la zona donde vinieron a poblar los portugueses, habían nativos americanos, sudamericanos. Cuando vinieron los portugueses y encontraron oro, los bandeirantes y los paulistas encontraron oro, comenzaron a esclavizar a los nativos y también trajeron muchísimos esclavos
de Portugal. Cuando llegaron acá a Brasil, comenzaron a diezmarlos, tanto a los nativos como a los esclavos, y empezaron a creer en la religión católica. Muchos esclavos, sobre todo las mujeres, traían dentro del pelo, abajo de las uñas, oro para venir acá a las iglesias a colocarlas y pintar las iglesias de oro, porque creían tanto en la fe católica que hacían todas esas travesías escondidas para colocar el oro en las iglesias. La historia de los esclavos acá en Brasil es muy fuerte, la verdad es una historia muy larga, el que pueda buscar un poco sobre esa historia es muy interesante. Tan hermosa la arquitectura colonial que hay y lo bien que la mantienen. Miren esas rejas con flores ahí, qué precioso. Tienen detalles en cada esquina, en cada lugar hay un detalle distinto. Y las calles, el trabajo que tiene, increíble. Ahora queremos llegar a aquella iglesia allá arriba, así que vamos a tener que subir todo por allá y por allá. Esto lo hicimos el otro día en moto a la noche, buscando hospedaje, anduvimos por todo Ouro Preto y bueno, al menos conseguimos uno como la gente, al menos en buen precio y lindo lugar. Ouro Preto es una de las principales minas de oro que tiene Brasil. Fue el boom en la década del siglo XVII, XVIII. Se sacaron más o menos solamente en el siglo XVII unas 800.000 toneladas de oro. Imagínense la cantidad. Y se fue para Portugal. Otro tanto quedó acá y decoraron las iglesias que estábamos viendo. Me cansa subir esto. Dios, no se puede hablar y al aire subir las calles de Ouro Preto. Estamos llegando, wow. No, gente, qué grande que es esta iglesia. Encima que están arriba de la colina, pero es mucho más grande. Mira. Lo que nos faltaba, empezó a llover de vuelta. Ay Dios, ¿por qué? Bueno, imagínense lo que fue la esclavitud en esa época, que a los 10, 12 años ya trabajaban en las minas y tenían como mucho una expectativa de vida hasta los 20 años. Imagínense las condiciones en que ellos vivían, los esclavos cómo vivían adentro de las minas. La verdad que si uno se pone a pensar en todo eso no compraría nada de oro. Se ve que están preparando para dar la iglesia acá afuera, la misa. Esta iglesia es Nuestra Señora del Rosario. Esta iglesia fue fundada en 1715, funcionaba junto con la iglesia matriz Nuestra Señora del Pilar. Y esto es lo que le dicen casas tortas. Miren, da la impresión como que Luca está derecha, como que están torcidas, pero es por el tipo de terreno. Es muy loco cómo se ve, pero está muy bien hecha, no es tan torcida en realidad. Para mí está torcida. Ahí dice casa torta, arte y decoración. Miren esta calle, sube para allá y esta va para allá. Y la casa ahí en el medio, construida. No, es muy loco, es muy loco. Estos pueblos son muy raros. Ay, casi muerto, llegamos a esta iglesia, iglesia San José. Allá atrás se ve otra iglesia San Francisco de Paula. A ver si llegamos a aquella. Y ya creo que estamos, ¿no? ¿Será una iglesia o será una capilla? Iglesia, dice el Google Maps. A ver, ayudamos a bajar. Y acá atrás del cementerio, y acá atrás de la iglesia, el cementerio. Y tenemos toda esa subida hasta llegar a la iglesia San Francisco de Paula. Vamos que podemos, con dolor de oído, inflamado, lluvia, todo. Ay, Dios. Ay. Creo que no somos muy Buen recuerdo. católicos, pero muestra que fe de esto, no sé. Buen recuerdo de Ouro Preto. Ay, sí. Yo me quejo del cansancio, pero imagínense los esclavos siguiendo piedra por piedra para armar una iglesia acá arriba. Miren esto, es como barro que es blando, se quiebra todo. Miren, yo lo rompo ahí. Es súper brilloso. Y de esto está lleno en el piso, que es lo que le mostraba las piedras el otro día. ¿Será oro? No sé qué será, es un mineral. La arqueóloga. Llegamos a la iglesia Nuestra Señora de Concepción. Escuchen cómo cantan. Todas las iglesias tienen su coro y la verdad que cantan espectacular. Vamos a ir a conocerla adentro. Y de acá tienen a vista a una parte de la ciudad. Vamos a entrar y conocer un poquito. Están en misa justamente ahora.
Llegamos hoy con sol, amaneció re lindo el día, así que vamos a salir a aprovechar. Y vinimos a esta iglesia, que es una iglesia que fue construida entre 1733 y 1785. Se dice que fue construida por un esclavo, Liberto Chico Rey, muy conocido acá, y por toda su tribu. Era un esclavo negro, y el oro que se extraía en la mina, que ellos podían sacar, que robaban en realidad, que se la escondían como podían para poder traer a la iglesia, fue construida esta iglesia. Por eso la llaman la iglesia de los negros. Ahora están en misa, así que no vamos a entrar a grabar porque está lleno de gente. No qual pendeu a salvação, Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos, direis o reino da cruz. Miren acá, las calles tienen protegido por ley. Todo este sector es parte del Camino Nuevo, y acá tenemos una casa muy antigua, hecha en principios del siglo XVII, que era parte de lo que era el Camino Nuevo para trasladar las mercancías que salían de Villa Rica, que es Ouro Preto, antiguamente llamada Villa Rica, hacia la ruta de exportación a Portugal de oro. Eso que se ve ahí es una de las casas más antiguas también de Camino Nuevo, que tuvo Ouro Preto o Villa Rica. Ahí vivía el jefe que manejaba todo el tránsito de oro que pasaba por este camino. Y esta es una garita también donde controlaban por los asaltantes que pasaban, y todo el oro que salían de las minas, que están todos acá alrededor, pasaban por esta calle, entonces tenían que tener un control. Entonces dice que acá tenían como una garita donde podían controlar, tenían códigos todos para poder controlar lo que era el camino del oro y no ser asaltados. Llegamos a la iglesia Nuestra Señora de la Merced, muy alto. Miren, gente, todo eso por allá abajo estuvimos, después estuvimos por allá arriba, después estuvimos por allá arriba, después por ahí por abajo de vuelta, por allá abajo también. Unos músculos no van a salir. ¿Estás agitado, Luca? No tanto, eso que sí. Bueno, como verán, otra hermosa tormenta se aproxima. Se viene la lluvia nuevamente. Esta parte más no es tan colonial como todo de este sector antiguo. Esta parte es más nueva aparentemente. Ahí ¿se alcanzó a señalar bien? Ah, sí. Ahí hay una iglesia, pero ya más moderna. Y allá hay otra que no vimos. Esto anteriormente era una capilla que se construyó en 1742. Y en el siglo XIX aproximadamente se construyó esta iglesia. Tuvo varias modificaciones. Ahora está cerrada, a ver si encontramos alguna puerta abierta para conocerla, pero me parece que está cerrada. Es impresionante, me impresionan todas las paredes, las bases de piedra y todo construido en piedra. Y esta particularmente tiene esto acá, que son unas tumbas bien a la entrada de la iglesia. 1, 2, 3, 4 tumbas veo yo acá. Esta también, 5, extraño. Vienen en la puerta de la iglesia. Iglesia que tenemos acá, iglesia San Francisco de Asís, construida en 1766. Esta es considerada una de las mayores obras de Alejandrino. Miren el nivel de detalle que tiene, todas las esculturas. Dice que adentro del altar también, pero está todo cerrado, y eso que es fin de semana turístico, todo cerrado. Lo gigante que es muy enorme, miren esas paredes lo que son. Y se nos viene la lluvia cada vez más cerca. Una vuelta con la feria de artesanos, que son realmente unos verdaderos artistas en la piedra. Impresionante.
este lugar elegimos para contarle un poco, solamente un poco de la historia de los esclavos. Eso que se ve ahí atrás es donde se decapitaban a los esclavos, porque aparte de ser esclavo le cobraban un impuesto. El que no pagaba ese impuesto le cortaban la cabeza y después se lo ponían en los postes de la ciudad para que todos recuerden que el que no pagaba impuesto le pasaba eso. La historia de los esclavos acá no es contada generalmente por nadie, o sea, todo el mundo viene a ver las iglesias, la cantidad de oro, las piedras que hay, las minas, pero todo fue hecho a base de esclavos, o sea, todas estas iglesias las hicieron los esclavos en realidad. Alejandrino, que en ningún lado dice, era un hombre negro. Alejandrino fue uno de los mayores escultores y pintores y proveedores del arte que hay acá en todas las iglesias y de todo Brasil. Si bien es muy lindo, a nosotros nos gusta mucho venir a conocer las iglesias por el arte que tiene, la historia que tiene por detrás es muy pesada. Imagínense, niños, eran niños los esclavos de 10, 12, 15 años trabajando a mano, abriendo en medio de la piedra excavaciones para sacar oro, para sacar piedra, minerales, y encima después también tenían que venir a ir a construir a la iglesia. Los diezmaron, ellos empezaron a creer en la religión católica, entonces creían que construyendo una iglesia ellos podían ir al cielo. El tipo de vida que ellos tenían era espantoso realmente. Yo creo que ni a un animal se los trata así. La historia de la esclavitud acá en Brasil todavía es tabú. No se dice mucho, por lo menos nosotros lo que notamos acá en todo lo que es la iglesia y eso, en ningún momento te habla de la historia de los esclavos. Cuando preguntas a las personas evitan el tema, así que bueno, es parte todavía de algo que se tiene que ir comenzando a hablar, me parece, y comenzando a decir qué es lo que pasó, qué es la verdadera historia detrás de tanta plata, tanto oro y tanta religión. También hay que ver el arte también fue hecho por los esclavos, no solamente por una persona que tenía muchos conocimientos de culturas y de arquitectura, sino también los esclavos hicieron muchas obras de arte y en ningún lado se menciona eso. Hoy en día esa base donde eran decapitados funciona como helipuerto, pero bueno, es la única parte casillana que hay de este pueblo. Acá tenemos el pasaporte de la Estrada Real. Esto sería lo que nosotros no hicimos al comenzar el camino viejo que tendríamos que haber hecho. Tiene todos los datos y ahí se va sellando en cada ciudad que se va pasando. Este es el sello que nos estaba mostrando recién, Ouro Preto. Este es el sello de Ouro Preto y así como tenemos este acá, tenemos uno en cada ciudad de lo que es la Estrada Real, tanto Camino Viejo, Camino Diamantina, Camino Novo, hay muchos. Hay que entrar a Play Store, o debe ser de la aplicación de bajar una app donde se registran, cargan todos los datos de dónde son y qué sé yo, bajan un número, te dan un número y con el número vienen a buscar el pasaporte en los lugares que en la aplicación, en el aplicativo ya te dice qué localidades de la Estrada Real tiene el pasaporte y cuáles son donde ponen el sello. Y este pasaporte es gratuito, lo único que tienen que traer 1 kilo de alimentos no perecederos. La verdad que está muy bueno si lo pueden hacer para ir sellando todo y tener como de recuerdo y un registro de lo que fue la Estrada Real. Nosotros ya no lo vamos a hacer el pasaporte porque la verdad que trasladarlo en la moto todo el viaje se va a arruinar. Se va a arruinar. Y también nos faltan más de la mitad de los sellos. Sí, tendríamos que haberlo hecho antes, pero nos vamos con el mapa con un sello de Ouro Preto. Esta es la calle donde se hace el despliegue o la noche de los tapetes. Eso que ven ahí es acerrín, cáscara de arroz o también puede ser flores secas. Hoy sábado santo, en realidad sábado santo, una noche antes del domingo de resurrección de Pascua, acá en Ouro Preto una tradición muy fuerte que se hace hace siglos, es la noche de los tapetes, que es ese que ven ahí atrás. Toda la calle con diferentes motivos, todos hacen una parte, lo que es tapete, que sería para nosotros en español una alfombra. Va a unir 2 iglesias, que es donde se hace todo el recorrido de la procesión, desde la iglesia San Francisco de Asís de Paula hasta Nuestra Señora del Pilar. Hoy en día es más artístico, todo el tema de la tradición esta se lo toma muy artístico.
Antes era solamente porque la alfombra simboliza realeza, entonces cuando pasaba la imagen de la Virgen, hacían tapetes o alfombras con diferentes diseños y motivos para simbolizar realeza o riqueza. Detrás la música que van cantando en diferentes puestos de tapete, van cantando canciones y la gente lo va acompañando. Muy lindo. Patrimonio inmaterial de Ouro Preto, las alfombras devocionales son confeccionadas por residentes, turistas y toda persona que quiera participar en la noche del sábado de Aleluya y primeras horas del domingo de Pascua, continuando esta importante tradición que tuvimos la fortuna de presenciar. La confección de las alfombras devocionales en la ciudad se remonta a la reapertura de la iglesia del Pilar en 1733. La fiesta que nació en esta ciudad se ve replicada en otras ciudades de Brasil. Acerrín crudo y coloreado, harina de trigo, café en polvo, flores, cipreses y cal son algunos de los materiales utilizados para confeccionar las alfombras. La municipalidad provee varios de estos materiales a los participantes. Al otro día, domingo de Pascua, nos levantamos bien temprano para ver este juego de colores y diseños sobre la calle, desde el dron para verlo nosotros y también para que lo vean ustedes. Les dejamos estas hermosas imágenes desde arriba para que puedan apreciar un poquito de lo que nosotros vivimos y que los llevamos a ustedes. Buen día. Bueno, amanecimos después de la noche, la hermosa noche de tapetes. Ahí atrás tenemos la procesión que va pasando todo arriba de los tapetes en la calle hasta llegar hasta la otra iglesia. Va de una iglesia a otra iglesia. La procesión va de una iglesia a otra, donde se realiza la misa del Domingo de Ramos. Toda la ciudad participa del recorrido sobre los tapetes devocionales. Diferentes personalidades de los reyes de la época hacen muy entretenida la caminata. También trasladan el Sagrado Corazón de Jesús en esta misma procesión, algo que no sucede en otra parte del mundo, y por ese motivo el sacerdote va con custodias a su alrededor.
acabamos de ver pasar el Sagrado Corazón. Creo, no sé bien, pero por lo que leí es el único lugar donde lo sacan de la iglesia para trasladarla en otra iglesia en una peregrinación. Por eso iba con tantos custodios alrededor, porque es muy peligroso, ¿no? Sacar de una iglesia el Sagrado Corazón. Una porque vale mucho y otra porque los distintos paradigmas religiosos también puede acontecer cualquier cosa. Así que estamos felices de haber visto y de estar presenciados. Valió la pena levantarse a las 6 de la mañana. Anoche nos acostamos a las 2:30, porque venimos a filmar un poco la noche, a ver cuando preparaban los tapetes, y nos acostamos re tarde, y hoy 6 de la mañana arriba y venimos a ver un poco de vuelta. Muy lindo. Al final empezó mucho más tarde de lo que pensábamos y de lo que nos dijeron. Igual estuvo lindo ver bien temprano, cuando recién amanecía, todo lo que es la parte de los tapetes. ¿Vamos? Ahí podemos pasar. Si pensamos que íbamos a llegar rápido, obvio que no. Ay, que está complicadito acá. Comenzamos a seguir el camino de la Estrada Real hacia Diamantina. Este camino me parece que no va a llevar mucho tiempo. Uy, qué cantidad de piedras. Fallando otra vez. No había otra estación de servicio en el camino y venimos con lo último de la nafta.